Ahora, imagínate, pongamos un ejemplo, ¿no? Igual aquí un ejemplo práctico nada más. El modelo puritano, ¿no? El padre que cuida que tiene un trabajo, mantiene a su esposa, tiene muchos hijos y tienen una posición económica buena, ¿verdad? Ese es un contexto europeo y americano, Estados Unidos. Ahora, si lo trasladas a Latinoamérica, si lo trasladas a Perú, si lo trasladas a Brasil, a Argentina, a México, donde las mujeres, algunas viudas, trabajan como albañiles. Tú quieres implementar un modelo europeo o americano y quieres colocarlo en una sociedad que no tiene, muchas son mujeres solteras, donde no tienen ayuda social, donde el gobierno los tiene olvidados, donde la iglesia ve esa situación y dice, bueno, tenemos que hacer algo. Y referirme a iglesia, me estoy refiriendo a iglesia católica y a unas iglesias evangélicas, porque algunas han sido influenciadas por este movimiento de la teología de la liberación. Ahora, ustedes pónganse a pensar, o sea, tú puedes implementar ese modelo europeo a una sociedad quebrantada, una sociedad que no tiene oportunidades económicas. Ahora, ahí es donde vas con esa gente, o sea, vean los videos. Esas personas no tienen absolutamente nada. Vean sus casas, vean la necesidad que tienen de lo básico para comer, tienen que ir a trabajar a las minas y solamente comen lo mismo diario. Entonces, esos contextos sociales, económicos, no nos permiten implementar, por ejemplo, una reforma ginebrina hacia una sociedad así. No se puede, es prácticamente imposible. Por eso estos teólogos, aunque tienen cosas negativas, claro está, que alguno podría ponerlo ahí en los comentarios, desarrollan una teología para que estos pobres vayan más allá. Ahora, ahí podremos mencionar a las guerrillas. No sé si hayas visto también de Ernesto Cardenal, el padre Ernesto Cardenal de Nicaragua, que fue reprendido cara a cara por Juan Pablo II. Y nosotros podemos ver videos donde él está ofreciendo misa en los bosques o en la selva y está partiendo el pan, tomando vino y utilizando Mateo 24 y muchos textos y con gente guerrillera. Ahora, hay extremos de la teología de la liberación que llevó a las guerrillas, que llevó a levantamientos, a cosas que no son tampoco dignas, pero también hubo aspectos positivos de la ayuda social, cosa que se teme ahora, Chuy. Alguien quiere hablar de ayuda social, ¿y qué pasa? Marxismo, liberación, y ese tipo de cosas hacen que los cristianos nos olvidemos de aquello que es ayudar al pobre, ¿no? Al necesitado. ¿Tú qué piensas de ese aspecto? Bueno, yo creo que volviendo otra vez al punto básico, decía John Wesley que para él no existe el evangelio personal, sino el evangelio social. Entonces significa que no solamente nos debemos de preocupar por las cuestiones espirituales, sino también por las condiciones sociales. La justicia social es algo que se debe practicar. Mucha gente le tiene miedo a decir, ¿sabes qué? Voy a darle ayuda a él o déjale, le doy una mano. Pero es parte de la preocupación que te tenía. Aún en Éxodo, y no está haciendo una validación de la teología de la liberación, esto sí es cristiano. En Éxodo y en Levítico decía que ayudáramos al extranjero. De hecho, la primera afirmación de amar al prójimo como a ti mismo, ¿dónde viene? El Levítico. La ayuda al pobre está en la ley de Moisés. O sea, es verdad, Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, y el problema de la teología de liberación, o un extremo, como yo lo mencionaba, claro, hay cosas positivas analizando el pensamiento, porque es profundamente filosófico y teológico. Y uno tiene que analizar realmente todo esto. Pero la teología de la liberación sí llevó a los extremos del enfocarse netamente en las necesidades de la gente materiales. Algunos, claro, hasta algunos exponentes. Olvidándose de doctrinas totalmente claves como la condena eterna del infierno, el pecado interno, la gracia de Dios se deja a un lado por muchos teólogos de la liberación. Y ese es uno de los grandes problemas de la teología de la liberación.
Pero cuando nosotros nos ponemos a nuestras trincheras, y lo decía un Boff en su libro, él comenta que el teólogo tiene que estar involucrado, ¿verdad? O sea, un teólogo metido en sus trincheras, no involucrado con su sociedad, es un teólogo que no ve, es un teólogo que no sabe lo que ocurre, y eso es algo positivo. Dice Karl Barth que el teólogo tiene que tener la Biblia y el periódico en la mano. Exactamente. Nosotros, como cristianos, ahora vemos esta problemática de la ayuda social. No, es que para mí es importante el cuerpo, el alma nada más, el cuerpo también, pero las cuestiones materiales, pues bueno, ya Dios proveerá, o no tenemos esa capacidad. Ahora es verdad que a veces no tenemos ni siquiera las necesidades básicas, pero es algo que se está olvidando. Se está dejando a un lado la ayuda al necesitado. Y esta teología de la liberación, aunque no estoy de acuerdo con todos los postulados y no es tan sencilla, porque yo he visto personas que me choca un poco de que sencillamente podemos decir, esto no es bíblico, es marxista, es del diablo, ¿no? Y listo, hacemos a un lado la teología de la liberación. Pero hay un por qué surge esta teología. Ahora también hay cuestiones de derecha, ¿no? Que muchos creen que la derecha, en el caso del Papa Francisco, que sí, la diestra de Dios, ¿no? O sea, el Papa Francisco, aunque yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que él dice, y de hecho pues, no le sigo mucho la pista, pero él tiene enemigos dentro del catolicismo romano. Es que hay dos cosas. Hay una que se llama la curia romana, que son así como los megaconservadores. Exactamente. Siempre, y dentro de los cuales está Ratzinger. De hecho, él fue cardenal encargado del tema del doctrinal dentro de la iglesia.